Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos desde la Consulta Letra Viva en México, en la localidad de Oatepec. Me acompaña en este momento mi amigo Wayne Anderson de la editorial Faro de Gracia. Hola Wayne, ¿cómo estás? Muy bien, gracias hermana, es un gozo estar. Bienvenido, aquí a Libros con Vos, a la consulta. Pues, No es la primera vez que participas en una consulta, ¿verdad? no, pues con Letra Viva es, claro, la celebración de 20 años Ajá. de Letra Viva y nosotros con ellos tenemos 18 y de esta manera ¡Wow! un buen rato con ellos. Qué lindo, o sea que tenés una vasta experiencia en todo lo que es consulta letra viva. Así es, sí, de hecho en esta forma, bueno, me eligieron parte del comité ejecutivo igual. Ah, qué bien, Pues felicitaciones. gracias, gracias. Wayne, cuéntanos un poquito a mí y a toda la audiencia, ¿de dónde es la editorial Faro de Gracia? ¿Dónde está ubicada? Bueno, aquí en México iniciamos esta obra. Llegábamos en el año aquí al DF, o este área de México en el DF, al año de 92. Y llegamos con el motivo de levantar una iglesia a un lado y al Ajá. otro lado, pues también proveer, editar recursos para iglesias, pastores, misioneros que también apoyaba esta obra misionera o obra también de iglesias establecidas, seminarios para el entrenamiento de pastores, pero también recursos para la iglesia. Y en este iniciamos en 92 aquí en México Ajá. y trabajábamos pues años, 7, 8 años, y luego la obra creció de tal forma que era necesario abrir una bodega y oficina en Carolina del Norte, Qué bueno. de donde yo vine. Y en pues la, la bodega y la oficina en Carolina del Norte suple la necesidad de los libros y recursos para los ministerios afuera de México. Qué bien. ¿Cuál es tu rol dentro de la editorial? Bueno, yo soy el director, pero al igual el fundador y El que hace café, el el que barre, responsable todo. exacto por todo lo que pasa adentro. Y si hay alguna queja, entonces sí soy el También responsable. a Wayne, todos le escriben a Wayne. Así es, así es. Qué lindo, qué bendición, ¿no? Trabajar Así tantos es. años en un ministerio, en especial de literatura, brindando libros de excelencia, ¿no? Para la gente. Así es. Y Qué en realidad ha bueno. sido una gran bendición del Señor. Y Él nos ha bendecido en tantas formas. Ajá. Pero lo consideramos un gran privilegio servir al Señor en esta manera y ser parte, pues, de lo que Dios está haciendo aquí en el mundo hispano. Wayne, contanos acerca de los libros que ustedes publican y en algunos en particular que puedas hablarnos. Bueno, empezamos con libros de los puritanos que fueron, queríamos introducir a la iglesia hispana los clásicos de la iglesia, de la historia de la iglesia. Y en esta manera empezamos con 10 títulos y de los puritanos como John Owen y como Thomas Brooks y Jeremiah Burroughs y Charles Spurgeon y Jonathan Edwards. Pero luego también vimos la necesidad de llevar a las iglesias y los pastores un material, pues lo que considerábamos las obras excelentes para el entrenamiento, Ajá. para consejería, para la ayuda entonces en la iglesia y uno de los autores prolíficos, de hecho en el inglés, pero Ajá. también que ha publicado mucho en varios idiomas, y el autor Paul Tripp, que Ujú. ha escrito el libro que se llama Instrumentos en las manos del Redentor. Uh, Libro excelente, Ujú. fue traducido por, de hecho, un amigo nuestro en Cuba y luego entonces llevado al español y impreso en México y luego pues
difundido, distribuido en toda parte del mundo del español. Qué lindo. ¿Qué otros libros más tenés para presentarnos? Bueno, hay también otro ministerio con que hemos colaborado, se llama Nine Marks, del pastor Mark Dever, que es un bautista en los Estados Unidos, una iglesia en la capital de los Estados Unidos, pero él también tiene un ministerio en particular dirigido a pastores, iglesias, seminarios, y para esforzar, para alimentar, pues para ayudar en el sentido de producir iglesias saludables. Y de hecho el primer título que él escribió fue este mismo, de las 9 características o 9 marcas de una iglesia saludable, que también publicamos, como hace 12 años. Pero también uno de sus títulos que él luego escribió fue sobre el Evangelio y la evangelización personal. Y también muy buen libro, pues no solamente que cuenta la importancia de entender, de conocer, claro, lo básico, el Evangelio mismo, lo que es, y así como presentarlo, no solamente en la cultura de los Estados Unidos, pero claro, en la cultura del mundo hispano. Y así colaboramos con ellos, puesto que ellos tienen ministerio en países alrededor del mundo, y también mucho aquí en el mundo hispano. Genial, buenísimo. Por último, este tercero que nos vas a presentar ahora. Bueno, otro ministerio también con el cual hemos colaborado es el ministerio de Desiring God de John Piper. Ajá. Y en uno de sus títulos principales y primeros fue este de la supremacía de Dios en la predicación. Y una vez más un libro dirigido a pastores, un libro en que John Piper resumió los principios de la predicación de Jonathan Edwards y la forma en que Dios usó a Edwards en gran manera en tiempos de avivamiento en el siglo XVIII, pues y así sacando de jugo así de su prédica y de sus métodos para producir entonces este título que se llama La supremacía de Dios en la predicación. Y una vez más llamando a todos pastores y predicadores, misioneros, a esta tarea de presentar a Dios supremo, al Dios digno de ser conocido, un Dios digno de ser servido, un Dios digno de todo el ser y de todo lo que pudiéramos darle. Y es en este muy buen libro que él también presenta mucho de la predicación, la instrucción de Jonathan Edwards igual. Y es en esta forma que nosotros hemos visto el poder de Dios que acompañaba a Edwards y a Whitfield y a Lutero y Calvino y a estos grandes personajes en la historia de la iglesia. ¿Cuál era el mensaje que Dios prosperó, que Dios bendijo en su ministerio? Y en ¿qué lecciones podemos tomar de su ministerio? Y es en que nosotros también hemos visto que este mensaje que Dios prosperó, que Dios bendijo con su presencia, con su poder para la salvación de miles y miles de personas, ahora es lo que también queremos ver en nuestros tiempos y en esta generación nueva. Qué bueno, Wayne. La verdad que los felicito porque tienen unos libros maravillosos, unos autores de lujo, unos autores que son espectaculares porque son grandes teólogos que han estudiado con profundidad la Biblia y que han entregado un material riquísimo. Así es. No han escatimado en nada. Así que los felicito. Gracias. Wayne, hay muchos pastores, estudiantes, teólogos que están escuchando en este momento. Si tuvieras que darles una reflexión o un consejo, ¿qué les dirías? Una de las lecciones principales que yo leí, que para mí ha sido un gran ánimo para mi ministerio, aunque es tan fundamental
bueno, el cimiento de todo, empieza con nuestro conocimiento de Dios. En realidad, ¿quién es Él? Ajá. Y entre más que yo conozca a Él, entonces es en esta medida que yo tengo una fe en Él, yo tengo un amor por Él, yo tengo más ánimo para servirle. Ajá. Y en esta forma el conocimiento de Dios en realidad forma la parte básica y esencial del Evangelio, Claro. pero también para mí como un ministro de Cristo, el conocimiento de Él, claro, por medio de Cristo y por medio de su palabra, es lo esencial, pero también es la cima, es la gloria de quién es Dios, la gloria de su reino, la gloria de bueno, de su persona en nosotros y la manera que nosotros le servimos. Y por eso, entonces, bueno, mi consejo o mi palabra para los pastores sería en este lado, para en realidad conocer bien el Evangelio, el poder de Dios, uno tiene que conocer a Dios. ¿Quién es Él? No simplemente en una forma superficial, sino empezando en donde empieza la palabra de Dios, la autorrevelación de Él mismo, la revelación que Él nos ha dado de sí mismo y para poderle conocer. Y conocerle como Dios Santo, como Dios Juez, al mismo tiempo como Dios Padre, un Dios de luz, como un Dios de amor. Es decir, en una forma más amplia, una forma más, um, más bíblica, una forma más equilibrada, porque muchas veces hablamos de un Dios de amor, un Dios de misericordia, así lo es, no lo negamos en ningún sentido. Dios como Padre, así lo es. Pero nos olvidamos muchas veces de Dios de luz, Dios de santidad, Dios de justicia y un Dios igual que va a requerir cuentas de nosotros. Y Claro que sí. entonces en este lado queda en realidad la esencia del Evangelio. Pero ese es el Dios que amamos, Qué es lindo, este Dios Wayne, qué que lindo. servimos. Muchísimas gracias. Gracias por haber pasado por aquí, por Libros con Vos. Gracias por haber venido a la consulta, a Ah, entregar tanto de estos materiales tan lindos, a compartir en esta red, en esta familia hermosa. Muchísimas gracias, hermana. gracias. Es en realidad mi privilegio. Bueno, muchas gracias. Y gracias a vos que también nos estás siguiendo cada semana, en cada programa, desde ahí, desde tu casa, desde tu familia, desde tu oficina. Gracias por seguirnos en esto que es Libros con Vos.